Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos con este crecimiento en Deep Learning para administración de empresas. En este caso vamos a ver clasificación con la primera, o más bien la segunda neurona más importante, históricamente más importante, que es el perceptrón. La primera fue la neurona de McCulloch y Pitch, que es una neurona lógica de entradas binarias y salidas binarias. En cambio, el perceptrón es de entradas continuas, mm, es mucho más sofisticada que las neuronas binarias y mucho más adaptable a otras situaciones, como la que vamos a ver en la administración de empresas, como es el clasificar o predecir la otorgación de una tarjeta de crédito a un cliente de un banco. Entonces, en este resumen didáctico en español de las páginas 472 a 483 de Hanon Machine Learning, tercera edición de Avril Lingueron, está organizado como guía de estudio con explicaciones, fórmulas LaTeX y ejemplos en Python para usarlo con los estudiantes de GLeaders. El resumen didáctico empieza en el perceptrón y el perceptrón multicapa. Empezamos con el perceptrón. Con la idea inicial, él fue propuesto por Frank Rosenblatt y se basa en una unidad lógica de umbral, o TLU, o Threshold Logic Unit, y cada conexión tiene un peso W sub I, y la TLU calcula una combinación lineal de las entradas. Entonces, este perceptrón nos da una salida Z que se calcula a través de el producto escalar entre un vector W y un vector X más un vector de sesgo B. De tal manera que ese producto escalar es W1x1 más W2x2 hasta WNXN más B. Y luego aplica una función escalón o step function a ese valor Z para obtener una h de x igual a step de z, y las funciones escalón comunes son la función de Heaviside, la función signo, son las más comunes. Heaviside, que es una función que es 0 para los negativos y 1 para los no negativos. Y la función signo, que es menos 1 para los negativos, 0 para el 0 y 1 para los positivos. Esto lo hace muy similar a la regresión logística, pero como una función escalón en lugar de logística. La arquitectura del perceptrón, perceptrón es una capa de TLU totalmente conectadas. Un perceptrón es una capa de TLUs totalmente conectadas, de unidades lógicas de umbral o threshold, unidades lógicas de umbral, y la entrada es la capa de entrada y la salida es la capa de salida. Entonces, en un perceptrón solamente hay una capa de entrada y una capa de salida. Un ejemplo, un perceptrón con 2 entradas y 3 salidas puede clasificar 3 clases binarias al mismo tiempo, un clasificador multietiqueta. Entonces, un perceptrón puede hacer eso. Teniendo 2 entradas y 3 salidas, puede clasificar en 3 clases binarias al mismo tiempo, es decir, un clasificador multietiqueta. Y la notación matricial, con X mayúscula vamos a denotar la matriz de entradas, W es el vector de pesos y B el de sesgos. Y H su W de X es phi de XW más B, donde phi es la función de activación. Vamos a ver el entrenamiento del perceptrón. Se inspira en la regla de Hebb, las neuronas que se activan juntas se conectan más fuerte, y Rosenblatt adoptó la idea de actualizar pesos según el error cometido. Entonces, la regla de aprendizaje del perceptrón es que W y J se obtiene de W y J más eta de Y sub I menos, aquí nos está fallando el lenguaje LaTeX. De aquí le quitamos esta delimitación que no es backslash signo de dólar, sino solamente backslash. Y aquí para el guión bajo, entonces aquí el lenguaje LaTeX
Vamos a ver aquí donde más tenemos problemitas. Aquí está el resumen. Y resumen sobre el perceptrón y el perceptrón multicapa. Y aquí habíamos definido a Z y a step de Z como h de x. Y habíamos visto las funciones escalón comunes, que son Heavisides y la función signo. Heavisides y la función signo. Y arquitecturas del perceptrón. Un perceptrón es una capa de TLUs totalmente conectadas y la entrada es una capa de entrada y la salida es la capa de salida. Un ejemplo de perceptrón con 2 entradas y 3 salidas puede clasificarse en 3 capas binarias al mismo tiempo. Puede clasificar 3 clases binarias al mismo tiempo. A eso lo llamamos clasificador multietiqueta. Y la notación matricial, entonces hemos visto que quitamos este, porque el delimitador debe ser símbolo de dólar. Entonces el vector X mayúscula es el vector de entradas, el vector W es el vector de pesos y el vector B es el término de sesgo, de tal manera que H sub W de X es phi de XW más B, donde phi, que le quitamos este delimitador para que quede solo de símbolo de dólar, es la función de activación. Y luego nos aparece el entrenamiento del perceptrón, que se inspira en la regla de Hebb, que piensa que las neuronas que se activan juntas se conectan más fuerte. Y Rosenblatt adaptó la idea de actualizar pesos según el error cometido. Entonces se actualizan los pesos W en el entrenamiento según el error que se haya cometido en cada parte del proceso. Entonces él calcula error y luego va actualizando según ese error a los nuevos pesos que permitirán hacer la predicción, donde W sub IJ es el peso de conexión entre las entradas I y J, entre las entradas I y J, el peso de conexión entre las entradas, entre la entrada I y la neurona de salida J. Ese es el peso de conexión entre esa neurona, entre la conexión entre la entrada I y la neurona de salida J. Y eta es la tasa de aprendizaje y Y sub J, y aquí delimitamos el subíndice entre llaves, es la salida esperada, y H de gorro Y es la salida predicha. Gorro Y, que creo que nos queda bien así, delimitamos el subíndice entre llaves, y si los datos son linealmente separables, el algoritmo converge, teorema de convergencia del perceptrón. Pues, si hay separabilidad lineal, el perceptrón converge efectivamente al modelo que mejor predice, o que mejor separa o que gráficamente mejor separa a las clases, o sea, a clasificar. Aquí vemos la implementación con Sklearn, utilizando el dataset de flores de iris, y ya lo vamos a actualizar entonces a administración de empresas. Pues aquí convertimos esta en una línea de código y mire que importó NumPy como NP y Sklearn dataset import load iris y en Sklearn linear model import perceptron. Entonces perceptron viene desde linear model y importa el dataset de flores de iris con asFrame true y iris.data, petal length, petal width, .values y y igual a iris.target igual 0 para que sea un clasificador binario de detección de iris setosa, para clasificar iris setosa. Y el entrenamiento del perceptrón, entonces instancia la clase perceptron con random state en 42 y los entrena con los datos XY. Y ya nos dan la predicción para dos instancias, 2,05 y 3,1, y aplicamos esos datos
al modelo CLF con el método predict evaluado en XNew e imprimimos la predicción. Entonces aquí la voy a imprimir sin la función print. Entonces imprimimos esa predicción y corremos entonces. Y bueno, pues se demora un ratico en entrenar. Siempre está demorando aquí. Y nos dice que la primera sí es una flor de las que estamos clasificando, que es iris setosa, y la segunda no. Entonces la que tiene unas dimensiones más pequeñas sí lo es, y las que tienen unas dimensiones más grandes de petal length y petal width, de largo y ancho de pétalo. Entonces la setosa es usualmente de longitud de pétalo y ancho de pétalo pequeño. Así nos da la predicción. Claro que a mí me gusta como, bueno, graficar que efectivamente son linealmente separables. Entonces, en un ladito, graficar los datos y en otro lado, graficar los datos con el clasificador. Entonces aquí, bueno, te lo voy a hacer en el próximo video para poder terminar la lectura completica. Y aquí nos dice pues que perceptron en Scalar es equivalente a SGD Classifier con los perceptron y learning rate en constant y eta igual a eta 0 igual 1 y penalty en none. Y las limitaciones del perceptron es que no se puede resolver problemas no lineales como el famoso XOR, y esto desmotivó la investigación en los 70, crisis de las redes neuronales. Y el ejemplo de XOR es que no es linealmente separable, pues el perceptron simple aquí falla. Y la solución es utilizar multilayer perceptron, es decir, no solamente un perceptron, sino una red neuronal de perceptrones llamada perceptron multicapa. Entonces aquí les voy a mostrar que ahora sí, si le ponemos el problema XOR, ahora sí lo resuelve. El problema XOR es aquel en el que los datos 0, 0 y 1 y 1, 1 nos tiene que dar una salida de 0. Es decir, si las entradas son iguales nos debe dar 0. Y si las entradas son de valores opuestos, 0, 1 o 1, 0, nos debe dar una salida 1. Ese es el problema XOR. Y ver que con el perceptrón multicapa sí vamos a poder efectivamente hacer un modelo que lo resuelva. Aquí nos muestra retropropagación o backpropagation para mostrar cómo se entrena una MLP o perceptrón multicapa, y en 1980 Seppo Linnaima propuso la diferenciación automática en modo reverso o autodiff, y en los 80 Rumenhart, Hilton y Williams la aplicaron a las redes neuronales, específicamente a la retropropagación. Y el algoritmo primero es un forward pass, calcular las salidas, y luego calcular el error con función de pérdida, y luego un backward pass para aplicar la regla de la cadena para calcular gradientes, y luego actualizar los pesos con descenso del gradiente. Importante, los pesos deben inicializarse aleatoriamente para evitar simetría. Y aquí cortamos. Y las funciones de activación modernas, la función escalón se reemplazó por funciones diferenciables como la sigmoide, la tangente hiperbólica, también se reemplazó por la función ReLU, Rectify Linear Unit, y ReLU es la más usada hoy, rápida, simple y efectiva, esa es la más utilizada. ¿Y por qué se necesitan funciones de activación? Se dice que si encadenas solo transformaciones lineales, el resultado siempre será lineal. Para capturar relaciones no lineales necesitas no linealidad en las capas, y los MLP con activaciones no lineales puede aproximar cualquier función continua. Ese es el teorema de aproximación universal. Y como conclusión, el perceptrón fue la primera red neuronal artificial, pero limitado a problemas lineales, y el MLP entrenado con retropropagación
superó esa limitación y hoy en día los MLP con funciones como ReLU forman la base de las redes profundas de NNS. Y aquí ya nos muestra más ofrecimientos de hacer el resumen en un cuaderno Júpiter para el programa G-Líderes de Administración de Empresas en nuestra Universidad de Antioquia. Y ya yo aquí, al final, ya para que no nos quede tan largo el cuaderno, pues en esta misma sección donde estamos trabajando, aquí página sobre 472, entonces aquí le va a generar un segundo cuaderno, que le va a poner, bueno, un segundo cuaderno, entonces aquí le ponemos un segundo cuaderno y es en el que con el perceptrón solito hacemos clasificación binaria y luego con el perceptrón multicapa. Entonces aquí le ponemos entonces en un problema de administración de empresas. Entonces aquí le ponemos para la página 472, aquí donde está abierto, le generamos un segundo cuaderno con clasificación binaria con perceptrón y la misma, y después hay PYNB y luego le vamos a generar en la 3 la 3 clasificación binaria con perceptrón multicapa MLP para el mismo problema, punto IPYNB para el mismo problema de clasificación binaria aplicada a administración de empresas, que sea la predicción del otorgamiento de tarjeta de crédito o no a un cliente en función de su comportamiento financiero o su historial financiero en un banco. Entonces aquí corremos y clasificación binaria con perceptrón. Entonces aquí le vamos a traer la generación de esos datos. Aquí le ponemos una línea y 2 líneas. Aunque, bueno, aquí ya lo generé de esta manera, pero voy a haberlo generado con el formato que tengo para las clases. Entonces así les queda para la próxima clase organizarlo de esa manera en el siguiente video, pero siempre teniéndolo en el formato de todas las clases para poder que me quede con todos los códigos y acceso a Google Colab y el registro de asistentes al taller. Muchas gracias.